¿Por qué Israel es una economía tan rica en comparación con las economías que tiene a su alrededor, como el Líbano, Jordania o Egipto? Eso es una pregunta que siempre surge. ¿Cómo es posible que un país que se creó, se fundó en 1948, haya alcanzado un Producto Interior Bruto per cápita tan elevado? Más elevado incluso que países muy desarrollados históricamente como Alemania o como España, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Qué es lo que ha hecho especial a este país para que tenga un nivel de desarrollo económico tan potente? Es una pregunta absolutamente legítima, normal, sobre todo cuando vemos esa comparación con los países de su entorno, que tienen un nivel de desarrollo económico bastante inferior, ¿no? Entonces, a esto se le han dado muchas respuestas, algunas tan mitológicas como la raza judía es mejor que las demás, más ingeniosa y tal, que eso os lo juro que lo he visto por ahí, da vergüenza ajena ver ese tipo de explicaciones, pero hay otras explicaciones que te hablan de que, bueno, que el Estado ha sido mucho más el Estado de Israel como pueblo ha sido mucho más innovador y se ha dedicado a generar pues innovación y desarrollo porque son muy ingeniosos y el sector privado ha sido genial y tal, ¿no? Es el argumento más de los economistas liberales, ¿no? El primero sería el de los ortodoxos judíos y el segundo sería el de algunos de ellos, de los sionistas, ¿vale? Perdón por si alguien se ofende con ellos. Y en segundo lugar sería el argumento de los economistas liberales, ¿no? Israel es muy potente económicamente porque ha aplicado políticas de liberalización. De hecho, hace no mucho vi un vídeo por ahí de nuestros amigos de siempre, que no quiero ni nombrar, que hablaban de que Israel era muy potente económicamente gracias a que había liberalizado su sector, gracias a que había dado había abierto la puerta a las empresas privadas de tecnología y tal. Bueno, el cántico de siempre, ¿no? Y que había abandonado las tesis socialistas que tuvo en los años 60, 70 y tal. A ver, eso, como son las historias y los relatos de siempre, que lo utilizan para todo, para China, para Argentina, para España, para Estados Unidos, para todo, y sobre esto espero hablar en un vídeo futuro, la única realidad es la siguiente. Más allá de que el conflicto bélico ha estado rodeando siempre a Israel y que eso ayuda a explicar mucho su potencial económico, en parte por la ayuda tan directa, tan potente que ha recibido durante décadas de la primera economía hegemónica del mundo que es Estados Unidos, más allá de todo eso, hay un argumento que se le escapa a la gente, hay una cuestión, hay un fenómeno que es que el Estado ha llevado la batuta durante todo este tiempo, que el desarrollo económico de Israel no se puede entender sin el fortalecimiento del Estado y la importancia del Estado como sector público. ¿Vale? O sea, es el contraejemplo del relato liberal. O sea, no se puede poner como ejemplo a Israel de las tesis liberales porque ha hecho exactamente lo contrario, ¿vale? Exactamente lo contrario. Por cierto, eso lo han hecho todas las economías desarrolladas de hoy en día, ¿eh? Reino Unido, tesis absolutamente y política absolutamente intervencionista. Estados Unidos, lo mismo. Japón, lo mismo. Corea del Sur, lo mismo. China, ahora en el siglo XXI, lo mismo. A ver si algún día, como digo, hago un vídeo desarrollando todo esto. Prometo que lo haré. Ahora vamos a hablar del caso de Israel. Para empezar, vamos a ver cuál es su Producto Interior Bruto per cápita para situarlo en comparación con otros países. Y aquí podéis ver que para los últimos años recientes, Israel está en el puesto 18 de más de 200 países que hay en el mundo. 18 es un puestazo. Fijaos que está por encima de Alemania, por encima de Hong Kong, por encima de Emiratos Árabes Unidos, por encima de paraísos fiscales como las Islas Británicas las Islas Vírgenes Británicas, y por encima del Reino Unido, por encima de Nueva Zelanda, y muy cerca de Canadá, muy cerca de Bélgica, muy cerca de Finlandia, muy cerca de Suecia, ¿vale? Los primeros puestos de aquí son siempre paraísos fiscales o economías muy de hidrocarburos, ¿no? Como Qatar, ¿no? O Kuwait, ¿no? Entonces, Israel, desde luego, de una posición económica envidiable, porque está en el puesto 18, ahí codeándose con los más potentes, y eso es un hecho, ¿no? Es algo que tratamos de explicar, ¿no? Pero el hecho está ahí. Además, ha aumentado puestos a lo largo de los últimos años. Estos son datos para los años 80 y podemos ver cómo Israel no estaba ahí en el puesto número 18, sino que estaba en el 27, ¿vale?
un poquito por encima de Irlanda, un poquito por encima de España, ¿vale? Un poquito por encima de Grecia, para que os fijáis, para que os hagáis una idea, perdón, de todo lo que ha escalado la economía de Israel en apenas unas décadas, ¿no? Entonces, esto es la constatación de que Israel sí tiene una economía muy potente. Ahora vamos a intentar explicar por qué. Para empezar, ese incremento o ese potencial económico no lo ganó desde el primer momento que se fundó, ¿eh? Por supuesto, tenía unas condiciones de ventaja importantes que luego comentaremos, pero si tuviésemos que poner un pistoletazo de salida o marcar el punto de inflexión que delimita la época en la que Israel, pues bueno, estaba creciendo, pero tampoco unas tasas muy exageradas, a la época en la que ha crecido unas tasas muy elevadas, hablaríamos de los años 80, 90, incluso los años 2000. ¿No? ¿Vale? Entonces ahí podéis ver en este gráfico cómo es el crecimiento, el desarrollo económico, el crecimiento del Producto Interior Bruto, cómo es a partir de los años, sobre todo 90, ¿no? Tendríamos que señalar ahí que da el pistoletazo de salida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? Yo aquí no quiero hacer ninguna tesis profunda ni desarrollada, pero después de empollarme este tema con artículos, con documentales también me he visto, cuando digo artículos son académicos y otros más periodísticos, pero he tratado de informarme por todos los medios para darle una explicación lo más coherente y lo más sólida posible a esto. Lo primero, Israel no es un país al uso, ¿vale? No es un país que se creó pues, históricamente poco a poco, partiendo de un sistema agrario feudal de la Edad Media que fue desarrollándose y creando el capitalismo poco a poco, como ocurrió en todos los países occidentales, capitalistas, ¿vale? No, lo de Israel es muy diferente porque se funda en 1948, o sea, ya a mitad del siglo XX, y además no parte de la nada, ¿vale? Sino que parte de un capital europeo que había ido llegando por parte de los judíos más adinerados de Europa y de Rusia, que, como digo, había ido llegando desde principios del siglo XX, incluso final del siglo XIX, ¿no? Sobre esto he hecho un vídeo muy recientemente explicando cómo era esa zona de las tierras palestinas antes de la fundación de Israel, y os puedo asegurar que no era gente normal y corriente los judíos que llegaban ahí a esa tierra a colonizarla o en un principio a emigrar, como queramos llamarlo, sino que eran grandes capitales financieros, empresariales. Uno de ellos era los Rothschild, ¿vale? O sea que estamos hablando de capitales muy, muy importantes. Entonces, importante en tener en cuenta, no perder de vista que no es como cualquier otro país que empieza a desarrollarse poco a poco, sino que empieza de un punto de partida muy elevado, ¿vale? No todos los judíos tenían capital, obviamente, pero sí que muchos de ellos tenían grandes capitales europeos. Y por cierto, si utilizamos el análisis marxista, nos haríamos la siguiente pregunta: ¿de dónde provenía ese capital europeo? ¿No? Pues bueno, de explotación originaria, de una acumulación primitiva que provenía de otro tipo de sistemas económicos que a su vez, por cierto, el capitalismo occidental europeo había logrado a través de la expropiación y aprovechamiento de recursos naturales y laborales del resto del mundo, ¿vale? Entonces estamos hablando de que partían con ventaja. Había un capital acumulado no solo de recursos, sino de conocimientos, que si nos vamos al origen hablaríamos de explotación o de imperialismo, ¿no? Explotación capitalista o imperialismo capitalista. En cualquier caso, a esto hay que sumarle que con la caída de la Unión Soviética, en el año 1991, lo que ocurrió es que muchos judíos, de nuevo, con gran capital humano, con gran capital económico, imaginémonos muchos ingenieros, muchos profesionales de determinados sectores avanzados que vieron en Israel una posibilidad para emigrar, porque la caída de la Unión Soviética fue una locura. Bueno, caída, es que fue una detonación interna que acabó con el sistema y la economía que se desplomó. A ver si algún día hacemos un vídeo sobre esto, porque es la verdad muy interesante y también muy trágico, ¿no? Entonces, como digo, capital humano muy potente que va a Israel, y entonces eso ayuda a explicar mucho el desarrollo económico. Contextualicemos, en ese momento en los países de alrededor no ocurría lo mismo, no había capital europeo potente, no había una inmigración de ingenieros y de un capital humano, como digo, ¿no? De alto componente tecnológico. Entonces, son condiciones de partida diferenciadas que marcan, como digo, pues un caso muy particular y muy especial, ¿no?
Segunda causa que yo identifico, la ayuda de Estados Unidos. O sea, que nadie puede negar esto. Y esto es el dopaje que ha recibido Israel desde hace muchísimas décadas. Claro, Jordania, Líbano, Egipto, como decía, ¿no? Países de alrededor que no se han desarrollado económicamente tanto como Israel, no lo han hecho porque no han recibido apenas un duro de Estados Unidos. Por supuesto han recibido ayuda en forma de ayuda humanitaria, incluso venta de armamento, pero no nada comparado con Israel, ¿vale? Israel ha sido el niño mimado de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque en la época de la Guerra Fría consideró que era un aliado geoestratégico importantísimo, muy cerca de la Unión Soviética, muy cerca de los países petroleros, ¿vale? Entonces Estados Unidos dijo, yo quiero controlar ese espacio y lo voy a inundar de dinero para controlarlo políticamente, ¿no? Y económicamente. Entonces, ¿cuáles son las ayudas? Fijaos, me ha costado muchísimo encontrarlo, ¿eh? O sea, no entiendo por qué no hay publicado muchas cosas más fáciles de encontrar sobre esto. Pero he encontrado un artículo académico, publicado en una revista por pares, no creo que nadie pueda dudar de su verosimilitud. Y aquí tenéis las ayudas, por un lado las previstas que se iban a dar y por otro lado las reales, ¿no? Y ahí podéis ver cómo hay millones de dólares estadounidenses a partir de más o menos el año 1967, cuando la Guerra Fría se pone todavía, o sea, se pone sobre todo muy, muy candente, ¿no? Y también con los problemas de hidrocarburos en Oriente Medio. Entonces, fijaos, la cantidad de dopaje que recibe Israel ya desde los años 60, ha llovido, han pasado muchísimas décadas y todo eso se ha ido sumando en algunos puntos, como al final en el año 74, que fijaos la cantidad de dinero que sobre todo va para armamento y para industria de defensa, ¿no? Pero fijaos que esa cantidad de dinero no decreció después de la Guerra Fría, sino que siguió aumentando. Fijaos, desde el 99 a 2008 hablamos de más de 20.000 millones de dólares. Desde 2009 a 2018 se vuelve a aumentar más de 30.000 millones de dólares. Y desde 2019 hasta el 2028, como está planificado, como está previsto, más de 35, no sé si serán 37, 38 mil millones de dólares. ¿Cuánto es esto? Casi un 1% sobre el Producto Interior Bruto de Israel, ¿vale? En algunos casos incluso más, cuando tenía un Producto Interior Bruto más bajo. Entonces, estamos hablando de una economía dopada. O sea, uno no puede explicar el éxito económico de Israel, por supuesto militar tampoco, pero es que van muy de la mano, como comentaré a continuación, sin hacer mención explícita a esto. O sea, cuando alguien se pregunta ¿por qué Israel es más rico que Jordania, Líbano, Egipto y tal? Lo primero que hay que decir es esto, porque esos países no reciben dopaje de la primera economía mundial, que es Estados Unidos, ¿eh? Por cierto, esta es la misma historia que ocurrió con Corea del Sur, que ocurrió con Hong Kong, que ocurrió con Singapur, y sin embargo hoy tenemos un ejército de analistas que van diciendo, no, estos países triunfaron porque lo hicieron muy bien ellos y su sistema económico y su sector privado funcionó muy bien. Sí, claro, no te fastidia con dopajes de Estados Unidos por cuestiones geoestratégicas de Guerra Fría, así también desarrollo yo un país, sobre todo porque es pequeñito, ¿no? Cuanto más pequeño, más fácil. Israel, no lo he dicho, pero tiene unos 9 millones de habitantes. Entonces, un país pequeñito, muy asequible. Tú dopas eso con poca cantidad de dinero para Estados Unidos, pero para esa región es muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tercer elemento que yo identifico muy relacionado con lo anterior? El gasto militar. Toda esa ayuda que yo he comentado, la inmensa mayor parte se materializa, se cristaliza en ayuda militar, en armamento militar, pero no solo en munición, pues, como alguien podría pensar, ¿no? Armamento ligero, no, sino más allá de armamento pesado, también en tecnología, también en componentes industriales, también en un saber hacer, material, equipamiento, como digo, todo lo que implica el sector tecnológico, el sector de defensa, ¿no? Yo esto lo he comentado en más de una ocasión. El sector militar es uno de los más avanzados en tecnología, por lógica, ¿no? Porque ahí es donde ponen los estados su mayor parte del esfuerzo diciendo, oye, no quiero que me invadan, no quiero ser conquistado por otros países, no quiero perder una guerra si la hay. Pongo todo mi empeño, mis recursos, mi tiempo en ello y también mi ingenio. Sobre todo eso, ingenio. El sector, como digo, militar es el más innovador de todos, con diferencia, desde hace muchísimo tiempo.
Esto en el siglo XX lo vimos de una forma muy descarada, ¿vale? Y ahora voy a comentar un poco por qué. Pero antes de ello, fijaos, ¿cuál es el gasto militar de Israel en comparación con su Producto Interior Bruto? Del 4,5%. Esto para el año 2023. Para el año 2022, que fue publicado en el año 2023. Una locura. Una locura. Está en el cuarto lugar más alto de todo este ranking de gasto militar en porcentaje del PIB. Primero sería Ucrania, el segundo, por lógica, ¿no? El segundo, estamos hablando del año 2022, el segundo Arabia Saudí, el tercero Qatar, ¿vale? Y ya tendríamos que el quinto es Rusia y el sexto es Estados Unidos y el séptimo es Corea, ¿vale? Y luego India y luego Polonia. O sea, estamos hablando de países que sabemos que gastan muchísimo dinero en armamento, en defensa en general, en el sector militar. Israel está en el 4,5%, que es una salvajada por encima de Estados Unidos, insisto, ¿eh? Entonces, muchísimos recursos dedicados a defensa. Pero no fue un 4,5 siempre, ¿eh? Fijaos que durante la época de la Guerra Fría tuvo unos niveles que superaron el 30% del PIB. O sea, que esto es una economía absolutamente militarizada por el tema de la Guerra Fría, por el tema de Palestina, de cómo iban pues masacrando palestinos, cómo iban haciéndose con más tierra que pertenecían a los palestinos. Pues todo eso desde los años 60, 70, 80, fijaos, la cantidad en este gráfico es que es demoledor, demoledor la cantidad de gasto en defensa, en sector militar que ha ejecutado Israel a lo largo de su historia. Ahora un poquito menos, ¿no? Que esos niveles tan elevados, pero sigue siendo excesivamente alto, del 4,5% sobre el PIB, como os digo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba yo comentando y desarrollando antes? Que esto es un modelo no solo militar, sino también económico, ¿vale? El sector militar tiene muchos encadenamientos con otros tipos de sectores y con otro tejido empresarial, porque al final tú para construir pues un obús, para construir un barco, para construir un avión, es que necesitas de todo, en términos de recursos, en términos de materia prima, en términos de profesionales, en términos de software, en términos de todo, ¿vale? Entonces eso te va generando mucha demanda para que otras empresas y otras actividades económicas se desarrollen. Y como decía, además, la innovación es fundamental porque está siempre intentando encontrar el arma más mortífera, el arma más avanzada para ganar la contienda bélica. Entonces eso, que es algo que, como digo, he explicado en muchas ocasiones, aquí os traigo justamente un artículo que explica cómo en Israel ese componente militar ha sido crucial, ha sido central para su economía. Ellos pensando estamos rodeados de enemigos, ¿no? Hemos tenido incluso guerra y estamos incluso teniendo enemigos en nuestro propio territorio, entonces todos los esfuerzos puestos ahí. Y eso te genera un modelo económico muy particular. Y ni qué decir tiene, que es dirigido por lo público, ¿vale? El sector de defensa, el sector militar está dirigido por lo público. Esto lo digo para aquellos que piensan en argumentos liberales para explicar el auge económico y el desarrollo económico de Israel. No tiene ningún tipo de sentido. Israel es un éxito, es un resultado de un Estado, de un intervencionismo público atroz. Y todavía queda mucho por ver, Ahora veréis a qué me refiero. Os traigo aquí un vídeo que no lo vamos a ver, sino que hago referencia a él, en el que hablé de las ventajas, de los resultados que tiene invertir mucho en el sector militar. De esto nos habla mucho Mariana Mazzucato en este libro que tenéis ahí, El Estado Emprendedor, que hizo una reseña en ese vídeo. Entonces, si queréis profundizar sobre ello, tenéis ahí el vídeo, pero por decirlo de forma muy resumida, el Estado, sobre todo el de Estados Unidos, a lo largo del siglo XX, al calor primero de la Segunda Guerra Mundial y luego sobre todo de la Guerra Fría, dedicó muchísimos recursos, una ingente cantidad de recursos tecnológicos, humanos, naturales, a desarrollar su campaña militar, ¿no? Su sector militar. Y eso conllevó que hubiese un montón de innovaciones tecnológicas como el GPS, como Internet, hasta como el microondas. Es decir, son muchísimos inventos del siglo XX. Los más importantes han sido desarrollados en torno al calor militar, ¿vale? En torno a la Guerra Fría. Entonces, esto que sirva como ejemplo de que lo mismo ocurrió en Israel y lo mismo sigue ocurriendo en Israel. Ahora veremos cómo se materializa. Pero la clave es entender que no es solo invertir en gasto militar y ya está. No, es que ese sector no es como invertir en, yo qué sé,
en turismo de bajo valor añadido, como hace España, ¿no? Porque eso tiene menos encadenamiento, tiene menos valor añadido, no. El sector militar es muy potente tecnológicamente, por la lógica a la que me he referido antes, y eso explica el desarrollo económico de Israel. El cuarto elemento, y voy a nombrar 5, o sea que este es el penúltimo, la inversión en educación. Es verdad que Israel ha tenido una inversión en educación que no la han tenido ninguno de sus países vecinos, en parte por tener capacidad económica, en parte por una idiosincrasia muy particular, en parte por unas cuestiones culturales y políticas, lo que sea. Pero la verdad es que Israel está, fijaos, solo un puestecito por detrás de España, que es considerado uno de los países que más invierte en educación. Es verdad que está un poco lejos de los primeros, como Estados Unidos y Canadá. Inversión en educación en general, no inversión en educación pública. Ahora veremos eso. Pero fijaos que Israel pues es un país que está ahí codo con codo con las economías más desarrolladas. ¿Qué pasa con la educación pública? En educación, aquí lo tenéis. Israel está en el 6º lugar, ¿no? En el 6º. Solo por detrás de Noruega, Sudáfrica, Islandia, Costa Rica y Bélgica. Es decir, es un país muy intervencionista en la educación. Hay mucho dinero público utilizado en la educación, mucho más que España, ¿vale? Entonces, no perdamos de vista eso, que eso es una característica especial, específica de Israel, y vuelvo a lo mismo, tumba cualquier argumento, cualquier tesis liberal de Israel se ha desarrollado por tener un sector privado cañero, ¿vale? No tiene nada que ver con eso. La educación pública es algo que lleva el sector público y se ha dedicado muchísimo, muchísimo dinero a lo largo de muchísimos años y se sigue dedicando en Israel, ¿no? Y vamos con el último componente, el que seguramente hace despegar todo esto, ¿no? Y hace entender que Israel sea tan potente en términos económicos en pleno siglo XXI. Y es la inversión en innovación y desarrollo, en términos generales, ¿vale? Porque, como yo decía, el gasto militar ya va aparejado a la innovación y desarrollo militar. Pero claro, aquí también tenemos que incorporar la innovación cívica, ¿no? Perdón, civil, ¿no? La innovación en materia civil, no solo en materia militar. Entonces, ¿cuánto dinero dedica Israel a este tipo de actividad de innovación y desarrollo? Ahí lo tenéis. Es absolutamente increíble, y si lo ponéis en comparación con otros países es que todos palidecen, todos, ¿eh? Este gráfico es muy representativo, es de la OCDE, no creo que nadie pueda dudar de su fiabilidad, y si os fijáis es a partir de los años 90, ahora veremos por qué, que esto se dispara. Esa innovación y desarrollo ahora sí no es solo pública, es también privada, pero la clave es entender que está más del doble o prácticamente el doble de la media de la OCDE. Entonces estamos hablando de muchísimo dinero, muchísimos recursos dedicados a inversión y desarrollo. Y ese es el elemento más diferencial de Israel en el siglo XXI, ¿no? ¿Cuánto dinero dedica a inversión y desarrollo en tecnología, sobre todo como ahora veremos, ¿no? ¿Cuál es la explicación de todo esto? Pues aquí la tenéis, ¿eh? En el año en 1993, el gobierno israelí creó el proyecto Yozma, que es un grupo empresarial, Yozma, ¿vale? Con Y, y utilizó fondos públicos para financiar, como ahí podéis ver, para apoyar financiación extranjera, ¿no? Principalmente de los Estados Unidos. Estoy traduciendo aquí rápidamente de este artículo académico que os comentaba antes, que os dejaré en la caja de comentarios, ¿no? Esto fue acompañado por garantía, claro, sobre la propiedad para los inversores extranjeros y dando un montón de facilidades que no quiero leer ahora, ¿no? La clave es esa. Ese fue el punto de inflexión de Israel. Israel en el año 1923, con su Estado, con su gobierno, lo que hizo fue generar un proyecto para invertir masivamente, para atraer capital financiero, pero no de la nada. Es decir, lo que hacía era, una parte la financiaba el propio gobierno Israel. Por decirlo en Román Paladino, decía, oye tú, empresa de fuera, sobre todo de Estados Unidos, si quieres invertir aquí, te voy a poner la mitad del dinero. O te voy a dar facilidades por si tu inversión no sale bien, pues yo te pago lo que te ha costado, ¿vale? Te doy garantía para que tú hagas dinero sí o sí. Tú vas a hacer negocio y yo con dinero público te voy a apoyar, te voy a sostener y te voy a ayudar a desarrollar estas innovaciones, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Qué liberal puede apoyarse en el caso de Israel para hablar de las tesis liberales? Ninguno.
ninguno, porque esto es pura intervención pública en la economía, en la innovación y desarrollo. Por cierto, esto es lo que de alguna u otra forma han hecho los países que yo hacía referencia antes. Corea del Sur, China, Japón en su día, ¿vale? Es decir, que este es el éxito para crecer y hacerte más productivo, ¿no? Invertir en, sobre todo, tecnología de elevada intensidad, ¿no? Aquí tenéis simplemente un cuadro en el que podéis ver el origen de las empresas: Alemania, Estados Unidos, los Países Bajos, Japón. Estamos hablando de los años 90, ¿vale? Japón, además, en aquel momento era muy, muy potente en estos sectores de innovación. Y fijaos, ¿cuáles son los propios sectores económicos a los que se va dirigida toda esa inversión? Ahora veremos de qué tipo, ¿no? Y en qué formato. Pues el primero, el blanco, comunicaciones, ¿vale? Algo más o menos lógico y básico, pero que tiene su alto componente tecnológico. El siguiente, la tecnología de la información, ¿vale? La informática. Y el siguiente, en menor peso, la biotecnología y la salud. Y luego hay otros como la energía renovable, como la agricultura. Israel es muy potente en agricultura a pesar de estar en un desierto prácticamente y tener muy poca agua y muy pocos recursos naturales. Pero eso lo ha logrado superar gracias a la tecnología, básicamente, ¿no? Y aquí tenéis el formato. ¿Qué formato ha sido? Fondo de capital riesgo, ¿no? Venture capital, como se diría en inglés. Y aquí tenéis el crecimiento tan exagerado de fondos de inversión de capital riesgo, que es, oye, yo tengo muchísimo dinero, no sé qué hacer con él, y voy a invertirlo en actividades, en startups, en ideas que han surgido, que no sé si van a tener éxito, es muy arriesgado, pero como tengan éxito voy a ganar mucho dinero, ¿no? Es una inversión muy arriesgada, por eso se llaman así estos fondos. Y fijaos que apoyados por el Estado, que daba garantía, que daba ayuda, que apoyaba con la financiación, pues esto fue un auge tremendo de inversión de este tipo en Israel, ¿no? Por supuesto, todo esto espoleado, ayudado por Estados Unidos porque le convenía y le interesaba, ¿no? Y aquí tenéis una comparación entre esta inversión en fondos de capital riesgo de Israel y el resto de países. Qué barbaridad, qué paliza le da, ¿no? Fijaos que esto es en porcentaje del Producto Interior Bruto y supera el 1,2%. Solo el de inversión en estos fondos de alto riesgo, ¿no? El siguiente será el Reino Unido, muy conocido por estos fondos. El siguiente Suecia, el siguiente Estados Unidos, el siguiente los Países Bajos, ¿vale? Para que os hagáis una idea de quiénes son los siguientes. Pero el Reino Unido está en el 0,7%. Mientras que Israel está en el 1,3%. O sea, es que es una locura, es casi el doble. Es una paliza tremenda. O sea, que Israel se ha especializado en eso, en atraer fondos. Estos datos son desde 1998 a 2001, ¿vale? Se ha especializado en eso, en atraer inversión de alto componente tecnológico, inversión financiera para dedicarla a inversión de alto componente tecnológico, ¿no? De hecho, hay indicadores que te clasifican la ciudad en función de su... ¿cómo decirlo? Su atracción para este tipo de inversiones arriesgadas. Y fijaos que la primera es Silicon Valley, todo el mundo lo sabe, la segunda es Nueva York, la tercera Los Ángeles, la cuarta Boston y la quinta Tel Aviv, la capital de Israel. Increíble, ¿no? Un país así pequeño que no tiene mucho que ver con Estados Unidos directamente, ¿no? Porque esos 4 primeros centros son de Estados Unidos. El siguiente es Londres, o sea, está por encima. Tel Aviv en atracción, en ecosistema de empresas startup, ¿no? A nivel global. Entonces estamos hablando de una diferenciación tremenda de Israel, que obviamente no tiene Egipto, que obviamente no tiene Líbano o Jordania, ¿no? No la tienen ni los países europeos, exceptuando a Londres, ¿no? Exceptuando al Reino Unido. Pues imaginaos si la tuviera, si hay comparación y diferencia con los países árabes de su entorno, ¿no? Aquí tenéis más datos de donde se concentran las empresas de Israel, pero lo podéis imaginar. Aquí en actividades científicas, técnicas, profesionales, también en comercio y reparación de vehículos de motor, en construcción. Si os fijáis, todo muy vinculado al ejército, todo muy vinculado al gasto militar. Lo que yo decía, si tú quieres fabricar un tanque o un cohete, necesitas mucha tecnología, necesitas muchos recursos y se lo vas a pedir a alguien. Entonces estás dando... estás permitiendo que pueda haber un crecimiento de empresas que se dedican a eso, ¿vale? En el caso de la construcción, en el caso de, como digo, actividades técnicas, profesionales, de vehículos a motor, ¿vale? Entonces está todo muy vinculado con lo mismo, es una economía militarizada. Y por ir terminando, para cerrar bocas a los liberales,
Fijaos el gasto público sobre el Producto Interior Bruto de Israel. En el 72 era del 38,83% y en España era solo del 16%. ¿Vale? Si hay liberales que se quejan de que en España hay mucho gasto público o que había mucho gasto público, pues que se quejen 3 veces más de Israel. Y en el año 2020, aunque ese año es verdad que está muy distorsionado, pero bueno, si miramos el año 2020 para todos los países, vemos que Israel gasta lo mismo que España, básicamente. Un poquito más que Finlandia, un poquito más que Polonia, un poquito menos que Luxemburgo, ¿no? Entonces, una barbaridad. Una barbaridad, como digo, estos datos están un poco desvirtuados porque es 2020 y la caída del Producto Interior Bruto por la pandemia, pero nos hacemos una idea de que Israel, ejemplo de economía liberal, para nada. Es un ejemplo de economía intervencionista, centrada, girando en torno al sector militar. Y ya está, es que no hay más, de verdad. Es verdad que luego ha habido un alto componente tecnológico, ha traído con financiación, como digo, de fondos de capital, pero pensadlo, ¿por qué esas empresas invierten allí con tanto interés? Porque hay un ecosistema, hay un tejido empresarial y tecnológico en torno al componente militar que lo explica todo. Además, también no perdamos de vista que en Israel hay formación, o sea, hay servicio militar obligatorio durante 3 años, si no me equivoco, y entonces son jóvenes que enseguida tienen un contacto directo con todo ese mundo militar y entendiendo cómo funciona, pueden también salir de ahí empresas creadas, startups, con toda la financiación, con todo lo que han aprendido en ese mundo. Es decir, se dan todas las condiciones, y esto ocurre, he visto muchos artículos al respecto, esto ocurre en Israel, se dan todas las condiciones para que haya un caldo de cultivo perfecto para invertir en tecnología de todo tipo. Israel ahora es como digo, ¿no? Es un titán en inversión tecnológica de alto componente. ¿Y qué pasa con el déficit público? Porque alguien podría decir, no, Israel gasta mucho, pero también ingresa mucho, entonces se compensa una cosa con la otra. Pues para nada eso es así. Aquí podéis ver que ha tenido déficit público desde el año 2000 hasta la actualidad, casi sin excepción. Quizás el año 2007 está ahí coqueteando con el superávit público. Por cierto, España en el año 2007 tuvo superávit público, ¿no? Entonces, Israel no es ejemplo de liberalismo económico para nada, es todo lo contrario. No respeta las reglas fiscales que nos quieren meter por la boca los liberales y otros que piensan parecido, sino que es un ejemplo de cómo utilizar tu sector público, tu palanca pública, para hacer que tu economía sea más productiva, ¿vale? También para matar palestinos, todo hay que decirlo, pero como digo, aquí nos estamos centrando en lo económico. Entonces termino con las conclusiones y ya pasaríamos a otro tema. Las conclusiones son lo que os podéis imaginar. Hay muchos factores que explican que Israel sea tan rico y sobre todo más rico que sus países vecinos, pero para nada tiene que ver con los que siempre nos han contado, ¿no? Con esos discursos mitológicos, primitivos, rudimentarios de es una raza especial, o se dedica a cuestiones especiales, ¿no? Por su propia raza o religión o etnia, ¿vale? Por ser más específico, ni tampoco tiene que ver con ha tenido el liberalismo económico más avanzado de todo y un sector empresarial muy inteligente. No, ha sido un éxito de Estado, un éxito de intervencionismo en torno al sector militar y últimamente en torno al de investigación y desarrollo en torno a lo militar, que ya, bueno, pues evidentemente ha llegado a otros ámbitos, ¿no? Y no hay más. Este es el éxito de Israel, que no podemos desligarlo nunca de toda la ayuda y todo el apoyo militar y económico que ha recibido de la potencia número 1 económica, militar y cultural del mundo, que es Estados Unidos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.